Hola a todos, sean bienvenidos a este video donde les hablaremos sobre la construcción de un instrumento psicométrico. Mi nombre es Andrea Iret Ascanio Parada, estudiante del programa de Psicología. A continuación, mis compañeras y yo les explicaremos y abordaremos temas de cómo es la construcción de un instrumento psicométrico. En psicometría, la construcción de instrumentos de evaluación es un proceso fundamental que permite medir constructos psicológicos de manera objetiva, válida y confiable. Según Muñiz 2018, un instrumento psicométrico debe seguir criterios teóricos y metodológicos que garanticen la precisión de la medición y un adecuado uso de los resultados. En este video abordaremos qué es un instrumento de evaluación psicológica, las fases de construcción, el papel de los ítems, cómo se diseñan y los aspectos que pueden hacer que un ítem sea inválido o confiable, integrando también ejemplos aplicados al contexto. Bueno, un instrumento psicológico es una herramienta que permite medir variables o características psicológicas de manera objetiva, estandarizada y sistemática. Estos instrumentos son construidos bajo principios psicométricos, lo que implica que deben cumplir un criterio de validez y confiabilidad. Tiene como propósito obtener información objetiva, describir o predecir conductas, identificar niveles o presencia de constructo, facilitar la toma de decisiones clínicas, educativas, laborales o sociales. Dentro de los tipos más comunes de instrumentos psicológicos se encuentran los cuestionarios, las pruebas de rendimiento, inventarios y listas de verificación. A continuación los dejo con mi compañera Norelis Pérez. Gracias, compañera Andrea. Seguimos con las fases de construcción de un instrumento psicométrico. En la fase 1 encontramos el marco general del instrumento, que consiste en establecer el contexto global del test. Esto incluye la finalidad del instrumento, la población objetivo, el tipo de aplicación, el lenguaje y las condiciones culturales y la utilidad. Ejemplo, construir un instrumento para evaluar el estrés académico en estudiantes universitarios, que utiliza dimensiones basadas en literatura como demandas académicas, tiempo, presión, manejos emocionales y estrés por la evaluación. En la fase 2 encontramos la definición de las variables de medida. Aquí se define con precisión qué constructo se va a medir. Esto incluye revisión teórica, definición conceptual, definición operacional, selección de dimensiones. Ejemplo, estrés académico, presión temporal, carga académica, tensión emocional. En la fase 3 encontramos las especificaciones del instrumento. Se debe describir en forma detallada los requerimientos técnicos de aplicación del instrumento. Esto incluye el número de ítems, el tipo del formato, la duración, si es medio digital o si es en medio papel. En la fase 4 encontramos la construcción de los ítems. Primeramente vamos a especificar qué es un ítem. Es la fase central del diseño. Son las unidades básicas de un instrumento, es decir, las preguntas o afirmaciones que reflejan el constructo a medir. Aquí se redactan los ítems iniciales para diseñar un constructo. Se debe tener en cuenta los siguientes criterios: que sean claros y precisos, relevantes, coherentes, con dimensiones unidimensionales, lenguaje adecuado, ausencia de sesgos culturales, extensión adecuada y que no sean muy largos. Tipos de ítems que hay: encontramos los ítems de elección múltiple, los verdaderos o falsos, los de elección múltiple o compleja o politómicos, que hacen que un ítem sea inválido o confiable. Un ítem es inválido cuando no mide la dimensión correcta, no es claro y puede generar confusión, contiene dos ideas en una, no discrimina entre personas con diferentes niveles de rasgos, tiene sesgo cultural, lingüístico o social. Es confiable cuando se asocia con la puntuación total, presenta consistencia interna, es claro, relevante, coherente y además refleja adecuadamente qué quiere medir. Por ejemplo, un ítem incorrecto es siento presión cuando debo entregar varias tareas el mismo día. Sería incorrecto cuando digo siento estrés y presión cuando debo entregar varias tareas el mismo día. Continuamos con la fase 5, que es la edición del test. Esto implica organizar el instrumento, orden de los ítems, presentación y formato, instrucción de aplicaciones, diseño visual, claro, eliminación de errores. Siguiendo con esta fase, doy paso a mi compañera Cindy para que siga con el resto. Muchísimas gracias.
Gracias, compañera Noreli. Complementando las fases del ítem, seguimos con la fase C, estudio piloto. Este se aplica el instrumento a una pequeña muestra que tengan características semejantes con la población objeto de estudio. El objetivo es revisar comprensión de ítems, tiempo de aplicación, consistencia inicial y problemas de formato, funcionamiento en general. La fase 7 es la selección de otros instrumentos de medida. El propósito de esta fase es comprar o complementar la validación concurrente, convergente y discriminante de selección a otros test que midan variables similares para verificar la validez. La fase 8 es la aplicación del test. Se administra la versión preliminar del instrumento a una muestra representativa con el fin de analizar estadísticamente los ítems, identificar discriminación y dificultad. Iniciar con los análisis psicométricos formales. La fase 9 es el análisis de propiedades psicométricas. Aquí se evalúa la calidad técnica del instrumento, la validez, ya sea de contenido, de conducto o de criterio, la confiabilidad, la alfa de Cronbach, el test de resets y la consistencia interna. El análisis de ítems en correlación al ítem, indicaciones de discriminación y eliminación de ítem defectuoso o con errores. La fase 10 es la validación final del test. En esta última fase es donde se deja la versión final del instrumento, se redacta el manual técnico y se comprueba el test que cumple estándares y se valida oficialmente para su uso en población de objetivo. La conclusión de todo este trabajo es que la conclusión de un instrumento psicométrico implica comprender en profundidad el constructo, planificar su estructura y crear ítems técnicamente adecuados y analizar su funcionamiento mediante un proceso psicométrico riguroso. Se concluye que la calidad del instrumento depende de la claridad de sus definiciones, de la coherencia interna de los ítems y del cumplimiento de los estándares científicos de validez y confiabilidad para un profesional de psicología. Dominar esta fase es esencial para construir herramientas que permitan evaluar de manera objetiva fenómenos psicológicos en diferentes contextos, ya sea educativo, social y clínico. Muchas gracias por escuchar.